República. Las 8:38 Fernando Ávila, hoy domingo, Fernando, Jaime, como originalmente. Como originalmente arrancamos hace algunos ayeres. Sí. Aquí regresando un poco a los orígenes. A los orígenes. Oye, muchas Fernando, gracias, un gusto ayúdanos saludarte. también a regresar a los orígenes, pero también a entender las listas de candidatos plurinominales al Senado de la República y algunos a la Cámara de Diputados que hemos conocido tanto del frente que encabeza Ricardo Anaya, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no es cierto, sí, es Movimiento Ciudadano, ¿no? Así es. Y de la otra parte, de lo que hemos El conocido caso también de Morena, por PT supuesto. y el del PRI PES. que lo ha mantenido un poco detenido, en donde todavía no revela propiamente quiénes serán sus candidatos plurinominales, en este caso particularmente al Senado. Están esperando hasta prácticamente el límite de lo que sería propiamente el registro ante el INE. Y bueno, una conformación interesante, y ha sido polémica de alguna suerte la conformación misma de estas listas. Inclusive vemos, si analizamos primero lo que es propiamente la propuesta del propio frente, bueno, esta discusión que incluso ya se ha presentado, hay incluso algunos planteamientos ya legales interpuestos contra estas designaciones, particularmente, por ejemplo, el caso de incluir al jefe de gobierno del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, pero obviamente dentro de las listas hay quienes sostienen que su incorporación de alguna suerte está contra la propia Constitución. Esto habrá que analizarlo y tendrán que determinarlo, por supuesto, en los tribunales. Por supuesto, también las inclusiones, que también de alguna manera rompe de alguna suerte con lo que era la tradición dentro del Partido de Acción Nacional de la propia postulación de su dirigente nacional, que en este caso igualmente se lleva a cabo, y que de alguna suerte se van interpretando de alguna forma como el pago de la negociación que se tuvo que hacer o que se tuvo que manejar para lograr justamente la conformación de este frente. Es entendible, me parece que tampoco tiene uno que rasgarse las vestiduras en torno a que dentro de estas negociaciones políticas los partidos políticos acuerden justamente determinadas posiciones en función de lo que son los propios acuerdos. Recordemos que la finalidad última de un partido político es alcanzar el poder. Eso se trata, esa es la finalidad primordial que tiene un partido político. ¿Para qué quiere el poder? Bueno, eso ya es otra discusión y forma parte del análisis de sus plataformas, de sus planes de gobierno, pero finalmente el objetivo fundamental de cualquier partido político es alcanzar el poder. Y en consecuencia, en estas negociaciones que se dan para la conformación de este tipo de alianzas o de coaliciones, es entendible que de alguna manera los propios dirigentes o los cuadros destacados del partido buscarán tener algún privilegio dentro de lo que puede ser el acceder justamente a estas posiciones. En el caso, como mencionabas, de enfrente en cuanto a lo que viene a ser Morena, bueno, casos igualmente muy polémicos, la inclusión de un personaje que no está del todo definido su situación. Bueno, Napoleón Gómez Urrutia, que finalmente no está del todo definida su situación propiamente todavía jurídico-legal. Igualmente ahí habrá que definir si inclusive está en condiciones o no de poder ser postulado como tal. El caso que mencionas de Néstora, que también igualmente sufrió una circunstancia respecto de esta acusación gravísima respecto de haber participado en acto de secuestro, y que de alguna manera nos lleva incluso a plantear, creo que aquí lo relevante, Jaime, es replantear la utilidad que tienen lo que son los plurinominales, y más particularmente en el Senado. Vamos a una pausa, vamos a seguir platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. 8:42, volvemos. De lo que está sucediendo y la conformación de estas listas de plurinominales para el Senado de la República, para la Cámara de Diputados, ¿qué viene entonces? Mira, insisto, aquí valdría la pena la revisión de la utilidad de estas diputados, senadores plurinominales. Se ha discutido mucho respecto de la necesidad, en el caso particular de la Cámara de Diputados, de eventualmente, si no necesariamente eliminar completamente la representación proporcional, sí por lo menos reducirle el número. Estamos hablando de que son 200 diputados federales plurinominales que ingresan a la Cámara de Diputados sin propiamente hacer una campaña. No es que no se les vote directamente, porque recordemos que los plurinominales recuperan o reciben la votación general de cada circunscripción, y gracias a ellos que acceden a la Cámara de Diputados por los votos que tienen cada partido. Pero sí el poder revisar de alguna manera si conviene, no solamente presupuestalmente hablando, sino incluso se beneficia o se enriquece la discusión en caso de que se redujera de alguna manera el número de diputados federales. Y en el caso particular del Senado, igualmente revisar cuál es la utilidad que tienen estas listas plurinominales. El Senado, recordemos, ha sufrido una transformación importante. Antiguamente solamente existían 2 representantes por entidad federativa, que era precisamente la búsqueda de este equilibrio entre todos los estados representados justamente en el Senado. Después se incluyó lo de la primera minoría, luego los senadores plurinominales, y esto de alguna manera me parece sí rompe completamente el equilibrio de lo que debería ser la Cámara Alta, la forma en la que se ingresa precisamente a esta Cámara, y por lo tanto me parece que una de las tareas
pendientes que tendrá la legislatura será sin duda alguna el analizar la conveniencia o no, en el caso particular del Senado, mantener las listas plurinominales y en el caso, por supuesto, de la Cámara de Diputados, revisar la conveniencia de reducirla para que ciertamente no se quede sin representatividad aquellos partidos que en ciertas zonas quizá no logran la mayoría directa en los distritos electorales, pero que sí una representación importante con el electorado, pero no a una magnitud como actualmente lo tenemos de 200 representantes. Pues Fernando, habrá que estar al pendiente. Esta semana seguramente se va Mancera ya de la jefatura del gobierno. Lo más probable para esta lista precisamente, y habrá que revisar qué tanto camina o prosperan insisto, lo que se ha interpuesto en contra de esta designación y sobre todo también en la eventualidad de que sea, exactamente, y en la definición también de la constitución, de lo constitucional que es su propia incorporación al Senado. Pues muchas gracias, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Hay mucho de qué hablar, mucho que analizar y mucho que entender de esta arena. Gracias, Fer. Un gusto, Jaime. Excelente domingo. Muy buenos días, es Fernando Ávila. Oigan, a los amigos de Facebook Live, vamos a hacerle una pausa momentánea. A ver, aunque se vean a Dani Rentería. Siempre me cortas, man. Bueno, es que Dani Rentería luego Facebook Saludos. es muy sensible. Sí, lo sé. Es sensible, no sé qué imágenes transmitas, pero bueno. No, la Liga Mexicana. Pero luego, ¿quién se...? Bueno, está bien. Hay que entender a Facebook.